Vamos a ver a lo largo de esta primera media hora cómo podemos desarrollar planes de autoprotección y evacuación, gestionar debidamente las emergencias y crisis y, en la medida de lo posible, estar capacitados y preparados para disponer de planes de continuidad de operaciones y dar respuestas apropiadas para garantizar la continuidad de las actividades empresariales. Bien, vamos a ver cómo podemos empezar a desarrollar estos planes de autoprotección y en primer lugar lo que tendremos que hacer es recopilar datos del edificio, es decir, estudiar aquellos edificios que tenemos en un radio de 100 metros y que pueden de alguna manera afectar a nuestro propio edificio, es decir, que no solamente para desarrollar un plan de autoprotección de nuestra actividad, de nuestro edificio, debemos de centrarnos exclusivamente en nuestro edificio, sino en lo que tenemos por el alrededor. Normalmente en un radio de 100 metros ya podemos nosotros estudiar y determinar qué actividades simultáneas se están desarrollando y en tal manera pues actuar en consecuencia. Es decir, si tenemos por ejemplo una estación gasolinera o tenemos por ejemplo un aparcamiento de vehículos donde hay por ejemplo mercancías peligrosas, pues deberemos de ser conscientes de que ahí existe un riesgo latente y que no solamente deberemos de establecer planes de autoprotección para los riesgos internos a la propia actividad de la empresa, sino también para riesgos que pueden estar ligados de alguna manera en un perímetro más o menos grande al de nuestro edificio. Una vez nosotros hemos estudiado estas situaciones de riesgo que tenemos por alrededor, el siguiente paso será identificar las vías públicas que tenemos alrededor del edificio y contabilizar dos aspectos importantes. Primero, la anchura, para garantizarnos de que por ahí pueden acceder los servicios de emergencia, los servicios que van a prestar ayuda en caso de necesidad, pero también la accesibilidad de la vía. Es decir, una vía puede ser muy ancha, puede tener a lo mejor 16, 20, 25 metros de ancho, pero si normalmente ahí hay vehículos cargando y descargando o hay vehículos estacionados en doble y triple fila, pues claro, la accesibilidad de la vía pues no es la mejor. Por lo tanto, esto será una de las situaciones que igualmente deberemos de estudiar para ser conscientes de nuestra actividad, qué riesgos externos puede tener. El tercer paso, una vez conocemos los de fuera, es ya estudiar un poquito pues mejor nuestro edificio. Y en este caso, lo que tenemos que hacer ver es su superficie, características constructivas, qué materiales se han empleado, cuáles son las instalaciones en las que consta el edificio, es decir, las instalaciones no solamente propias, electricidad, gas, etcétera, que se necesitan para desarrollar las actividades, sino incluso hay que conocer también las instalaciones actuales que tenemos de prevención contra incendios. Es decir, si somos conocedores del edificio, pues evidentemente estaremos más capacitados para establecer protocolos de respuesta más apropiados. Por lo tanto, definidas las características generales del edificio, vamos a detallar para conocer el interior planta por planta. Y en este sentido, lo primero que tendremos que hacer es definir para cada planta del edificio qué actividades se desarrollan en la misma, qué superficie ocupan estas actividades y qué materiales y combustibles pueden haber almacenados en planta. Tinajes, tenemos alfombras, tenemos mobiliario, podemos tener recubrimientos de paredes, suelos y techos, etcétera, etcétera, que son combustibles, y para nosotros todos estos materiales deberán de ser objeto de estudio y posterior análisis, de tal manera de que es mejor disponer de un plano y en ese plano identificar todas las estancias, la ubicación de este tipo de materiales que pueden ser origen o causa de un riesgo y en consecuencia pues actuar debidamente. Ahora bien, cuando ya hemos recopilado todos estos datos, es decir, sabemos qué superficie hay para cada una de las actividades que desarrollamos y qué materiales y combustibles tenemos almacenados en planta, pues con esto nos permitirá calcular para cada una de las diferentes plantas del edificio pues la carga de fuego, es decir, lo que llamamos el riesgo intrínseco de incendio. Tal como estamos viendo, aplicamos la expresión general en el cual aparece por un lado la masa multiplicado por el poder calorífico del combustible y partido por la superficie construida. Y luego posteriormente se multiplica por unos coeficientes correctores. Bien, aplicado todo esto, nos vemos nosotros ya en condiciones de pasar a la segunda fase, es decir, hemos conocido los alrededores, hemos conocido nuestro edificio planta por planta, hemos calculado el riesgo intrínseco de incendio que hay en cada una de las diferentes plantas y en definitiva en el conjunto del edificio, y pasamos ahora a la segunda fase de la toma de datos, que es recopilar datos de la actividad que se desarrolla y de los responsables. Es decir, aquí deberemos de describir el establecimiento, describir la actividad principal desarrollada en el mismo,
ver evidentemente quién es el titular de la actividad, es decir, el propietario, de si hay que desplazar medios de emergencia o tomar decisiones o actuaciones, necesitamos saber quién es el máximo responsable, el titular en definitiva de esta actividad, y definir dos figuras, una de ellas que es la del director del plan de autoprotección y la director del plan de actuación, es decir, llamaremos director del plan de autoprotección al responsable máximo en la gestión de la emergencia y al director del plan de actuación al responsable máximo de la actuación en caso de emergencia. Una vez definidas estas figuras, definido un poco la actividad desarrollada, propietarios, etcétera, pasaríamos a la tercera fase de la recopilación de datos, y en este caso son aquellas empresas, aquellos agentes externos o colaboradores de nuestra actividad con el objeto de recopilar los datos que nos permita, en caso de necesidad, proceder a su movilización. En este caso, lo que tendremos que hacer es recopilar datos de personal de emergencias, bomberos, ambulancias, policías, centros hospitalarios, municipalidades, etcétera, etcétera, y los datos de los parques de bomberos. Bueno, pues todos estos datos los vamos reflejando, y con todo esto que hemos hecho ya finalizamos la toma de datos. Es decir, hemos recopilado datos del edificio, ya somos conocedores pues del edificio, hemos recopilado datos de la actividad que se desarrolla y de los responsables, ya sabemos qué hay dentro y por último quién nos puede ayudar. Es decir, hemos recopilado datos de los medios de ayuda exterior. Con todo esto, ahora debemos nosotros de organizar esta información, de estructurar esta información y elaborar un documento que nos permita estar preparados para hacer frente a cualquiera de las situaciones de riesgo que podamos nosotros detectar en el inmueble. El problema es cómo estructuramos, cómo organizamos, cómo elaboramos un documento que nos va a permitir abarcar todo el conjunto que llamamos emergencias, autoprotección y evacuación, es decir, organizar todo lo que hemos recopilado de un modo estructurado. Vamos a verlo. Para ello, nosotros lo que proponemos es lo siguiente: desarrollar un plan de autoprotección que, por un lado, dé cumplimiento a la normativa, pero que nuestro objetivo no vaya encaminado exclusivamente a dar un cumplimiento a la normativa, sino de disponer de un documento que nos permita dar una respuesta rápida y eficaz para actuar debidamente, actuar en consecuencias y, en definitiva, estar preparados para prevenir cualquier situación. Por lo tanto, nuestro objetivo no es meramente formal, sino un objetivo mucho más amplio y que, además, conforme vayamos implantando el plan y teniendo experiencias en sucesivas revisiones, podamos perfectamente mejorarlo. Para ello, nosotros proponemos una estructura en 9 capítulos.